Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nuestro invitado es Miguel Ramírez, eh, alumno del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y que está haciendo un trabajo final de máster sobre el tema que va a exponer hoy, que tiene que ver con la objeción contramayoritaria de la judicatura y supongo que hará referencia también al caso de la elección popular de jueces, que ha sido de gran actualidad o está siendo de gran actualidad y que tiene relevancia constitucional en el caso de México. Simplemente quería decir que Miguel Ramírez es un estudiante nuestro del máster que ha estado trabajando todos estos temas, que tiene un sentido crítico y autocrítico elevado, eh, que le gusta, que se implica mucho en los temas y que creo que este tema está muy implicado él, no sé si políticamente o emocionalmente, pero él está implicado en el tema de la elección de los jueces y, y que el tema es de gran importancia no solo en México, sino en España, en Polonia, en Estados Unidos. Es decir, es el tema de la democracia, de cómo se entiende la democracia y de cómo se entiende la separación de poderes. Y sin más, y agradeciendo que nos haga hoy la ponencia, le cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? A los que están en línea, dejen, comparto la diapositiva. Vale. Ok. Bueno, el tema que yo les voy a exponer es una aproximación contemporánea al argumento contramayoritario de la judicatura. Interrogantes desde México, desde la reforma constitucional del Poder Judicial. Para mí la reforma constitucional del Poder Judicial en México es un ejemplo pues palmario y paradigmático de lo que es el argumento contramayoritario en contra de la justicia, ¿no? Creo que es el lugar geográfico, estado en el que se ha llevado más lejos la queja en contra de la judicatura. No es una exposición tan ontológica, es un poco más teórica. La narración ontológica de qué llevó a esta reforma, que a los ojos de gran parte de la comunidad académica, la comunidad internacional, es muy contraria a la lógica inclusive del constitucionalismo, porque tiene argumentos muy variados que tienen que ver con la historia política del país, con la historia política de México, de la figura de López Obrador, su experiencia también con los jueces en el país. Pero bueno, iremos viendo cómo. Ya. Bueno, los argumentos por debatir, me gustaría que lo hubieran podido ver, pero se los voy a tener que platicar. Los argumentos por debatir son un poco mis hipótesis que he desarrollado a lo largo del trabajo, que es, pues, primero, la judicatura de los derechos fundamentales. ¿Por qué la judicatura imparcial e independiente se defiende en el Estado constitucional y democrático como obligatoriamente contramayoritaria? Esa fue la primera pregunta, que es una pregunta lógica, ¿no? Los jueces, la judicatura es un poder del Estado. ¿Por qué es un poder por el que no se vota? O sea, ¿cuál es la lógica, la historia que hay detrás de esta afirmación? La segunda pregunta que quise resolver, que me ayudó mucho mi tutor, el profesor Oscar, es que para establecer en cierta medida esta pregunta, o sea, la respuesta a esta primera hipótesis tiene que ver con la concepción que se tenga sobre el derecho. Si el derecho para ti es determinado, es decir, hay una respuesta correcta dentro del ordenamiento siempre, no tiene caso hablar de la legitimidad democrática de la judicatura, porque la legitimidad reside en la esencia misma del derecho, que siempre va a dar una respuesta correcta. Si para ti el derecho no es así, si el derecho es ambiguo, es vago, es indeterminado, puede ofrecer distintas opciones, creo que es donde está el punto toral de mi investigación. Sí tiene sentido hablar de la legitimidad de la judicatura y si es correcto que esta sea contramayoritaria, ¿no? Bueno, yo le llamo la indeterminación de la tesis Hamilton-Marshall, que les voy a explicar cuál es la tesis Hamilton-Marshall, que para mí es el sustento histórico en el que se sigue, ahora reiteración, en el que se sigue sustentando la legitimidad de la judicatura contramayoritaria. Se los explicaré qué es la tesis Hamilton-Marshall. Ante esto la pregunta es clara. ¿Una judicatura electa popularmente puede ser más legítima? No lo estoy afirmando, lo estoy cuestionando como, pues, no sé, también ustedes pueden ir pensando.
O la pregunta, la meta pregunta, que a mí me interesa mucho, que es la última parte de mi investigación, es menester la existencia de un poder sin vínculo mayoritario para la supervivencia de la democracia. Esto para mí es lo que yo identifiqué, que es realmente el argumento que defiende la justicia contramayoritaria, es que tiene que haber un poder o un grupo de gente en el poder que su actuación no dependa de lo que la democracia sea, lo cual es peligroso, es una afirmación fuerte y nos lleva a lo que se le llama la epistocracia, que es el gobierno de los sabios, el gobierno de los reyes filósofos, que también vamos a hablar de ese argumento más adelante. Ok. Bueno, primero en qué paradigma se sitúa mi investigación, en la constitucionalización del ordenamiento, el paradigma del neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporáneo, barras, sinónimo, Estado constitucional y democrático. Entonces, bueno, me salté algunas diapositivas, perdón, es que no me va muy bien con esto. Ya. Ok, entonces, bueno, el constitucionalismo moderno, sencillamente, esto es como un poco dónde está mi investigación, pues es la intención de limitar el poder, ¿no? Lo vimos los compañeros del máster, lo vimos en las primeras clases, o sea, sabemos que es una premisa muy sencilla, nace el constitucionalismo de un periodo de totalitarismos, y bueno, es una intención de limitar el poder, pero ya llegamos un poco a lo que es el constitucionalismo contemporáneo, que voy a explicar un poco más de cómo es la transición, pero aquí se sitúa mi investigación, que lo hice muy bien Ferraioli. Derechos fundamentales y constitución rígida es un poco, para mí, las dos palabras clave del Estado constitucional actual. O sea, que bueno, eso es debatible en México, que no hay constitución, no hay rigidez constitucional, pero bueno, es el mismo paradigma. Límites a la democracia política es lo más importante también, yo creo que el constitucionalismo actual y... Vale, seguiré. La constitucionalización del ordenamiento es un fenómeno en el que yo identifiqué mi revisión literaria, como que era, yo dije, ¿cuándo podemos hablar del Estado constitucional actual? No fue la primera pregunta. Yo identifiqué el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento que sucede particularmente después de la primera mitad del siglo XX, con las experiencias totalitarias de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí hay algunas consecuencias que son muy importantes para la investigación, porque creo que todas estas, si las leen, implican un papel esencial de la judicatura en el Estado constitucional actual, lo cual antes no era así. Es un poco mi tesis, ¿no? Que es pues la interpretación conforme a las leyes en la Constitución, la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, la sobreinterpretación de la Constitución, la garantía jurisdiccional de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, todas estas cuestiones, en mi punto de ver, requieren la operación de la justicia, de los jueces. No es algo que dependa del Parlamento, no es algo que dependa del Poder Ejecutivo. En sí, el control, el poder del control de lo que es la Constitución como nueva máxima norma o redefinición de máxima norma por sobre la democracia, depende de los jueces. Aquí hay una cita de Susana Pozzolo que me gusta mucho, que bueno, es claro que el legislador se reduce frente al poder de la Constitución, pero el tema es que el poder de la Constitución lo ejerce la judicatura. Tan, tan, tan. Ok. No. Ya. Bueno, eso es un poco o sea, lo mismo. Los derechos fundamentales son lo más importante del Estado actual y solo se puede entender lo que son estos en las sentencias del Tribunal Constitucional. Es una referencia a Robert Alexi, o sea, lo más importante es un poco, quiero ser muy enfático, lo más importante lo define un poder que no depende de otra gran regla del mismo constitucionalismo moderno, que son las mayorías, ¿no? O sea, depende de un poder no contramayoritario, lo más importante del Estado actual. Ok. Una serie de reclamos que vamos a ir viéndolos poco a poco, pero bueno, el argumento contramayoritario de Bickel, que salió en este libro por primera vez, que es una crítica un poco desde el punto de vista democrático a las funciones de control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero pedirles una pretensión de principio. Mi investigación está pensada todo el tiempo en una judicatura, no exactamente en el control judicial de normas de las Cortes Supremas o Cortes Constitucionales. Se piensa en una judicatura que a grandes rasgos aplica e interpreta la Constitución, lo que se le llama jurisdicción constitucional en todas las instancias, ¿no?
que por el principio de que el juez natural de los derechos humanos es el juez de primera instancia, en sí se entiende que también en el estado de cosas actual todos los jueces deben interpretar y aplicar la Constitución porque es donde están los derechos fundamentales, ¿no? Entonces es un poco la petición de principio que les pido para que sea congruente en mi investigación. Bueno, Ferreres, que para mí delimita muy bien, por ahí está su libro, lo que es la objeción contramayoritaria, dice que son tres cosas. La menor legitimidad democrática origen, o sea que realmente lo que he estado explicando, los jueces, las juezas, no dependen mucho de... No depende, o sea, en menor medida dependen de las decisiones mayoritarias. Obviamente hay sistemas constitucionales, inclusive mixtos, que son seleccionados unos por el Congreso, otros por medio de las oposiciones, pero bueno, en menor medida es entendible, ¿no? O sea, no, son muy pocos los sistemas, particularmente donde se vota directamente, entonces, menor sujeción democrática. La indeterminación del texto constitucional, este es el centro de mi hipótesis, o sea, de mi investigación, que es para mí lo que da pie, y también Ferreres está de acuerdo, a la objeción democrática, o sea, es el principal argumento. Y la rigidez constitucional, que como ya lo dije, en México no hay, entonces no lo he utilizado tanto. Hay toda una literatura también de los precompromisos, de si es legítimo que una sociedad supuestamente se precompromete en un momento previo y que después no se puedan seguir tomando decisiones sobre lo que la sociedad ya asumió en un momento constitucional. Yo no me enfoco tanto en eso, lo aclaro, yo me enfoco más bien en la segunda cuestión, la indeterminación del texto constitucional. Bueno, este es Perfecto Andrés Ibáñez, que fue uno de los libros que más me han servido, un muy buen libro a quien le interesa el tema, es de los, yo creo que obras más completas que encontré, porque sorpresivamente no hay mucho escrito de los fundamentos de legitimidad de la judicatura, o sea, hay mucho escrito de los derechos fundamentales, de su operatividad, pero no hay muchos cuestionamientos de cómo este poder es legítimo o no. Hay dos grandes obras, que una me ayudó el profesor Oscar, que es Derecho y Razón, de Luigi Ferraioli, que no la tengo física, y creo que esta. La ampliación del campo de lo justiciable es un término de él para referirse a que el estado de cosas constitucional actual implica que las cortes se involucran más en lo que pasa en la sociedad, que es lo que les estaba platicando. Y estas son ya críticas, o sea que para mí amplían el argumento contramayoritario, que es la judicialización de la política, es decir, el intrometimiento de las cortes en cuestiones que deberían ser supuestamente más políticas. Eso lo señalaba ya hace muchos años Chantal Mouffe, inclusive, que es una gran teórica política, no es constitucionalista. El lawfare es un fenómeno que se entiende como en la utilización de los tribunales para pues desprestigiar, atacar, inclusive meter a la cárcel en los grandes extremos a tus rivales políticos, ¿no? Es lo mismo, es el uso político de la justicia. Me gusta mucho Serebetsky, que él tiene en su último libro, habla de los derechos en detrimento de los otros, que ilustra un poco el carácter dual de los derechos, y si me siguen el hilo, pues se entiende que si la judicatura aplica los derechos, también los derechos pueden ser utilizados no solo para sus principios emancipadores, que es el objetivo fundacional, también pueden ser interpretados para, pues, atacar a otros. Y bueno, muy clásico el argumento, que la judicatura es una élite que favorece las lógicas de poder vigentes. O sea, es un poco una crítica ontológica muy vigente en México y en la Reforma. Bueno, hay dos grandes, esta es una de mis conclusiones de la investigación, de lo que encontré. Para mí hay dos grandes momentos históricos de la conjugación de la justicia contramayoritaria. Es el federalismo de los Estados Unidos de Norteamérica, que se pensó en las minorías, pero esto me interesa comentárselos. Las minorías en las que pensaban, de acuerdo con Roberto Gargarella, los federalistas norteamericanos, Madison, Hamilton, no eran precisamente lo que hoy entendemos por minorías, eran minorías de personas ricas que ante disturbios y protestas políticas, los congresos locales se empezaron a sentir como presionados principalmente cuando Estados Unidos logra su independencia, habían adquirido paradójicamente muchas deudas con ingleses para poder pagar la independencia, y los congresos locales empezaron a permitir, o sea, mediante, sí, en un congreso, una asamblea política, que se cancelaran esas deudas. Entonces hubo unas manifestaciones muy fuertes, particularmente las de Rhode Island, son las que menciona Gargarella, y los constitucionalistas pensaron que esto era una amenaza al Estado de Derecho, a la legalidad que ellos querían construir, o sea, el gran Estado federalista norteamericano, y pensaron que no era buena idea que ciertas cuestiones estuvieran como en manos de la política, porque las minorías, cuando había cuando había mayorías políticas, se veían desprotegidas. Pero en este caso, las minorías que querían proteger eran ricos acreedores a los que las mayorías les debían dinero,
que fue necesario durante la guerra, inclusive para seguir cultivando, bla, bla, bla. Esta lógica se aplica, según Gargarella también, en el famoso caso de Marbury vs. Mason. Yo creo que todos lo han escuchado los que estudiaron derecho aquí, que el juez Marshall simplemente justifica el control de leyes en Estados Unidos, que ojo, es muy importante, sin habilitación constitucional directa, o sea, no estaba en la Constitución que los jueces podían inaplicar normas o actos del Poder Ejecutivo, en este caso, de acuerdo a la Constitución, pero el juez Marshall, que no era jurista ni siquiera, era militar de carrera, se toma una licencia y inaplica se llamaba el decreto de los jueces de medianoche, según yo, que un presidente saliente buscaba nombrar a jueces de último momento bajo un decreto y, bueno, Marshall inaplicó esto diciendo que si no, la Constitución no vale como última norma y norma suprema del pueblo, no hay Constitución, entonces los jueces están en su derecho, fundamentándose en la soberanía, de inaplicar normas y actos del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución. Entonces, este es el argumento Hamilton, la lógica Hamilton, que, bueno, Gargarella lo conjura Hamilton-Marshall, es que proteger la soberanía es proteger la Constitución. Eso es muy importante. Y bueno, el argumento histórico de las experiencias del siglo XX, que ya les expliqué un poco. Me parece muy importante explicar, lo tomé como punto de partida, por lo mismo que ya les mencioné, a Ferrajoli. Ferrajoli tiene un complejo, yo identifiqué varios aparatos como, bueno, dispositivos en el interior de su teoría de contramayoritarios que terminan en la judicatura independiente contramayoritaria. Pero para eso es necesario entender como un poco las premisas que hace Ferrajoli para construir como esta judicatura contramayoritaria. Las lecciones de los nunca más, para mí es el primer principio, como el metaprincipio de la teoría de Ferrajoli, es una experiencia empírica que es la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eso también creo que es un buen hallazgo. Él crea la esfera de lo decidible y lo no decidible, muy famoso, la dimensión sustancial de la democracia. Aquí tengo una cita de la profesora Patricia Cuenca, que se agrega para entender, el derecho antes era quién manda, cómo se manda, se agrega el qué se manda, ¿no? La dimensión sustancial de la democracia. Esto genera problemas porque esta dimensión sustancial no tolera jamás acuerdos que lo reduzcan, o sea, la esfera de los derechos, la esfera del indecidible, solo admite ampliaciones, según Ferrajoli. Entonces es una renovación del concepto de soberanía, ergo del legítimo ejercicio del poder, o sea, ya el poder, no hay un poder soberano que pueda decidir cualquier cosa, y eso en términos democráticos a muchos no les cuadra. Aquí está el ejemplo, contradice Ferrajoli lo que dicen las constituciones. El artículo 39 de la Constitución de México es claro, la soberanía reside en el pueblo tiene en todo momento el derecho a alterar su gobierno, su forma de gobierno. Ferrajoli podría contestar esto, que él cree que nadie posee la soberanía porque la soberanía ahora está en los derechos fundamentales y los derechos fundamentales para Ferrajoli son una forma de tutelar la pluralidad política. Todos somos diferentes, los derechos fundamentales tutelan esa diferencia que tenemos entre todos, entonces nadie puede ser dueño de los derechos fundamentales. Ninguna mayoría, ninguna minoría, ninguna institución, ninguna colectividad. Bueno, esos son los presupuestos sobre los que él empieza a construir para mí la judicatura contramayoritaria, entonces obviamente son derechos fundamentales contramayoritarios. Consecuentemente yo identifico que la judicatura tiene que ser contramayoritaria, es consecuente en su teoría, o sea, no tendría sentido que si por algo sobre lo que no se vota, que lo dice muy claro, se votara, ¿no? Bueno, él crea estas como 3 requisitos en derecho y razón: la independencia, imparcialidad y la naturaleza del juez, o sea que no puede ser instaurado. La independencia e imparcialidad ahorita les voy a explicar un poco. Naturaleza para Ferrajoli es que el juez no puede ser juez o jueza, que de hecho el término judicatura se me ocurrió un poco, se usa muy poco en español, pero para intentar lograr un término incluyente, porque casi toda la literatura siempre es los jueces, y eso me lo corrigieron, me acuerdo, en un primer trabajo aquí en el máster, que no era incluyente, entonces perdón si no me mantengo, pero, o sea, la idea es que no puede haber un juez o juez instaurado posteriormente al asunto a juzgar. Son como los 3 principios de la judicatura de Ferrajoli, que es de corte cognoscitiva. Esto es muy importante. La judicatura para Ferrajoli corrobora verdades o refuta hechos de acuerdo a los derechos fundamentales, pero es un buscador de verdad. Esto se basa muy notoriamente en Beccaria, que dice que el juez es un buscador desinteresado de la verdad.
El problema para mí, que lo voy a estar mencionando a lo largo de la exposición, es que la legalidad constitucional es muy amplia, entonces ya es más difícil establecer los límites de qué verdades está buscando el supuesto juez independiente e imparcial. Ok. Es que... Si le hace la flechita no más fácil, sí, en la pantalla. Sí, claro. ¿Cómo? ¿En el teclado? En la pantalla abajo. En la misma presentación que está en la diapositiva, y le quitas el micrófono normal. Es que no sé por qué me sigue bajando esto y me salté una parte muy importante. Que, bueno, no importa porque... Sí, mira. Bueno, ya les expliqué un poco lo de Ferrajoli. Les quiero ahora decir esto para seguir, que hay una... O sea, bueno, para mí pensar un poco la elección popular de jueces es pensar la tensión entre democracia y constitución. Aquí, pues eso es algo creo que ya muy hablado. El profesor Anzoátegui la cataloga de ser una tensión irresoluble, o sea, que está destinada a permanecer ahí, ¿no? Que no es suprimible que una triunfe sobre la otra, pero claro, la democracia es algo más que el principio de las mayorías, otra frase del profesor Anzoátegui, pero lo importante y lo que me interesó en la investigación es pensar esta tensión en que la judicatura es el órgano que institucionaliza esta tensión. O sea, la judicatura es un poco la representación de la Constitución frente a decisiones mayoritarias que son un poco la tensión con la democracia. Esta es la 9. Bueno, esto era muy importante porque antes de llegar a Ferrajoli yo les quería explicar como los fundamentos también de la judicatura en Perfecto Andrés Ibáñez, que me parece un autor pues sí muy interesante. Él es director de un grupo que se llama Jueces para la Democracia. La verdad también tiene una revista muy buena y también él habla un poco de los presupuestos de la judicatura contramayoritaria. Él es el traductor como predilecto de Ferrajoli, entonces están muy en sintonía sus teorías, pero él como que judicialmente, en este libro, yo entiendo que este libro fue un intento de adecuar todavía más la teoría de Ferrajoli a la judicatura. Entonces, bueno, ahí hay algunas cosas que creo que le sirven. Hay una desconfianza democrática más bien en la democracia política. Ahí lo dice claramente, o sea, que la democracia es insuficiente en los representantes para garantizar la calidad de la misma democracia. Entonces, eso es un fundamento como espiritual, ¿no? En por qué la judicatura es contramayoritaria. Ahí hay una frase muy buena, o sea, igual, o sea, como Ferrajoli, cognoscitivista, comprobación de verdades. Bueno, este es Ferrajoli, de hecho, programando este libro, no es él. Ya. Bueno, estas son un poco sus premisas. Él llama es el contrapoder, o sea, que eso es un término interesante también porque puede haber un contrapoder entre los poderes. ¿Cómo se legitima este contrapoder? Es un poco la premisa de quién vigila a los vigilantes, ¿no? La ampliación del campo de lo justiciable, que es la ampliación de la legalidad. Entonces, bueno, en síntesis, la judicatura es contramayoritaria, asume también el fundamento histórico. Él dice que el régimen de independencia fuerte que necesita el Estado constitucional contemporáneo es indispensable. Tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, quienes critican este régimen son unos desmemoriados. Entonces, a final de cuentas, es importante que el vínculo histórico, que el espíritu histórico siga estando ahí, porque al final les explicaré un poco por qué yo creo que sin esa experiencia histórica no hay realmente teoría cerrada en sí mismo que justifique la judicatura contramayoritaria. Entonces, bueno, aquí dice claramente, es un valor contra la independencia, es un valor incómodo para garantizar los derechos fundamentales. Es un nexo, quiero ser enfático como en el nexo que afirman derechos fundamentales, justicia. Entonces, bueno. Acuérdate que le hablas un micrófono. ¿Mande? Que le hablas un micrófono, que hay gente que te oye. Ah, ok, ¿no se está escuchando? No, que seas consciente de eso. Ok. Ya, y aquí hay, bueno, una conclusión. La tesis de ambos autores es que pues es indispensable, o sea, que la judicatura se mantenga así, o sea, obedece a la naturaleza política. Perfecto Andrés Ibáñez lo dice muy bien, o sea, no hay otra forma en la realidad política actual de hablar de una judicatura. Hay unas críticas muy fuertes, por ejemplo, puse un poco la crítica de Alterio, que cuestiona mucho la legitimidad de que no hay un poder
reformador de la esfera de lo indecidible en una realidad que también se presume como democrática, porque ella dice, entonces, ¿cómo se expresa la pluralidad en la institución? Institucionalmente, la única salida, pues, es el rompimiento del pacto, ¿no? Y bueno, tiene mucha lógica la crítica de Alterio, que también es egresada de este máster y doctorado. Bueno, la independencia e imparcialidad, aunque son importantes en mi investigación, me parece que son también muy resumibles. O sea, son valores ya en conjunto y para mí me gustó mucho lo que encontré, que es que se une todo en el derecho al juez neutral. O sea, que la idea de la independencia y la imparcialidad son principios heredados del pensamiento ilustrado, pero la idea es que el operador, quien va a resolver un caso, una controversia con base de derecho, utilice únicamente el derecho y nada más, no se vaya a ver beneficiado de la controversia. Creo que es claro un poco por qué se requiere la independencia e imparcialidad, que también son valores contramayoritarios, supuestamente. Y aquí... Es que, ¿por qué hace esto? Bueno, entonces ya empiezo un poco, habiendo explicado un poco el estado de cosas de la judicatura, les quiero platicar un poco lo que creo que ya desarrollé un poco más yo. O sea, mi tesis es que la indeterminación del derecho al Estado constitucional contemporáneo abre cuestiones sobre este paradigma que les estoy contando. Porque también otra pretensión que asumo es que la Constitución es deseada, los derechos fundamentales son deseados, porque obviamente otra ruta argumentativa totalmente sería, no queremos Constitución ni derechos, no queremos jueces que la apliquen, entonces no es necesario hablar de jueces. Pero en este caso, sí, o sea, se asume que es deseada una Constitución con derechos fundamentales, que sean aplicables, que sean protegidos, entonces, bueno, empiezo. Partí un poco el debate del paradigmático debate de Working contra Hart, que obviamente pues son dos visiones muy encontradas. Working, en síntesis, yo encontré en Working, en sus primeros libros, sus primeras obras, particularmente los derechos en serio, él le otorga una confianza grande a la judicatura. Él cree que hay un juez Hércules que puede encontrar en el derecho pues siempre una respuesta correcta a todas las controversias, ¿no? Es un poco la síntesis. La verdad es, Working es muy matizable, ha escrito mucho, o sea, entonces lo digo con esa advertencia. Creo que me encontré yo con un hallazgo interesante, que él en alguna parte cuando está planteando la discusión Working Hard, él dice, ni el juez Hart ni el juez Working someterían una decisión a votación popular. Y yo, o sea, le explica por qué. Y él cree simplemente que sale el hombre de calle no me acuerdo cómo lo menciona exactamente, pero el hombre de calle con habilidades dialógicas increíbles, ¿no? De convencimiento espectacular. Y él cree que inclusive el juez, frente a un hombre como él, no debería escucharlo. O sea, que es el juez quien debe formar su propia convicción y resolver de acuerdo a sus propias convicciones. Y eso me hace pensar que Working en el fondo cree mucho en los jueces, o sea, no tanto en la determinación del derecho, también cree en los jueces como institución, cómo deciden, tal vez el procedimiento dialógico del juicio, cómo funciona pues ellos como sistema. Hart, por su parte, bueno, tiene un paper pues muy paradigmático, el de El noble sueño, la pesadilla y la vigilia. Bueno, Hart critica un poco cómo funcionaba la jurisprudencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Es como una respuesta también a Working. Y él dice un poco, pues, crea dos extremos, ¿no? El noble sueño, que es la visión de Working, que siempre hay una respuesta correcta, que los jueces han de encontrar esa respuesta correcta y han de decir cómo hacen derecho. Que era el otro extremo que él tampoco comparte, que es un poco el del realismo jurídico norteamericano, que es que no hay, o sea, que realmente los jueces no les importa el derecho, ¿no? Que deciden lo que quieren. Él crea un intermedio, que es la vigilia, ¿no? Que hay casos de penumbra y casos de zona clara. En los casos de penumbra, o sea, cuando el derecho no es lo suficientemente claro, tal vez el juez pueda agregar. A Hart se me hace que lo interpretan mal, y de hecho la profesora Patricia Cuenca está de acuerdo conmigo. Hart nunca dijo que los jueces en los casos de penumbra hacen lo que quieren. O sea, Hart dijo que en los casos de penumbra meten más cosas, pero no que hagan lo que quieren, que eso es muy importante. Porque es muy diferente que ante un caso difícil tú digas lo que quieras o que respondas a un límite lógico que el derecho también te da, que es un poco lo que yo creo y les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, la vigilia, el triunfo de la vigilia me parece como, pues, un triunfo que la literatura realmente afirma. O sea, varios autores que estuve revisando ya como de los 80s, 90s, 2000, todos simpatizan un poco con la vigilia de Hart. Cada uno le agrega sus cosas, pero también quiero decir que creo en las redenciones. Lo platiqué con el profesor Oscar, que
Dworkin también fui revisando su obra y va cambiando un poco su postura también a lo largo del tiempo. No se queda en el... Para mí, Dworkin termina desechando también en su carrera como académico un poco la tesis del juez Hércules, y aquí está la cita, porque no quería que me acusaran de poner palabras de alguien más. Y bueno, creo que la cita es clara. O sea, eso es muy diferente al juez Hércules y a la única respuesta correcta, que va en sintonía un poco con lo que estoy platicando, ¿no? Que en la modernidad de los principios del Estado constitucional, pues que hay muchas diferencias políticas de qué significan estos u otros, entonces que no, pues que hay, los jueces incluso tienen desacuerdos entre ellos y que, pues bueno, de cualquier manera confía otra vez en los jueces porque dice que lo van a intentar. O sea, siempre son ellos un poco quienes lo pueden intentar lograr. Pero aquí tengo una frase también como que sigue un poco la línea de que admite la vigilia Hart. Y mi pregunta es, pues existe una confianza ciega en la judicatura frente a ante estos planteamientos de la judicatura contramayoritaria. Esperen, perdón. Ya. Bueno, también aquí, pues ya cito un poco de casos más modernos. Me gustó mucho la teoría alternativa de la profesora Patricia Cuenca, porque es un poco esta que defiende que en los casos difíciles no se crea el derecho desde cero. O sea, que hay una opción lógica al contenido gramatical de lo que se está interpretando. La profesora Cuenca dice que sí es más difícil en el derecho constitucional, pero que de cualquier manera hay límites lógicos entre los que el operador puede decidir. O sea, no es una total creatividad, eso lo quiero dejar un poco claro. También la profesora Barranco tiene un libro de interpretación que concluye en que la Constitución siempre tiene una dosis de interpretación política, o sea, de voluntad. No es solo descubrimiento del derecho. Y bueno, quise hacer una mini sistematización de los profesores como de esta escuela que han hablado de la interpretación, y me parece que todos concluyen en que no hay neutralidad en la interpretación con límites. Es muy importante. O sea, hay límites lógicos en lo que el derecho puede decir y obviamente lo que el intérprete puede resolver. Entonces, como les había dicho, pues por eso el derecho constitucional es indeterminado, y para mí, para Ferreres también, que está por ahí, es la principal fuente del argumento contramayoritario. Me gustó mucho la doctrina Julia Roberts del profesor Moreso. Está cool, ¿no? La doctrina Julia Roberts, que él dice simplemente que la judicatura se equivoca, pero ha de ser obedecida. Él sintetiza también dos teorías que es muy importante porque hablan del poder de la judicatura. Si no pensamos en el poder de la judicatura, mi tesis no tiene sentido. Entonces me gustó Moreso para explicar que sí es un problema que un poder se puede equivocar, pero que de cualquier manera lo tengamos que obedecer, porque eso nos lleva a pensar a la legitimidad del mismo poder. Bueno, aquí están un poco mis dudas. O sea, les quiero preguntar, porque ya hablé mucho, si alguno de ustedes, ¿qué piensa de lo que he dicho hasta el momento antes de proseguir? Podemos parar un poco. Pues yo siento que la confianza hasta la judicatura y pues el sistema es consciente de las limitaciones del juez, pues por eso hay instancias y el primer juez, la primera instancia no es la última palabra en lo que es el derecho, sino que se permite una discusión, que es que hay otro revisión por parte de otro juez y que ya pues hay un organismo ya de cierre, que son las altas cortes, donde yo creo que si bien se confía en la decisión, pues también se reconoce mucho la limitación del propio juez al momento de crear el hecho de que también el juez se puede equivocar y se le da como varias oportunidades al mismo sistema, sí, como un todo, para responder, como que el juez no responde individualmente, sino que el juez es la voz del Estado prácticamente, la voz de la Constitución. Entonces se le da varias oportunidades a la judicatura de corregir su decisión o de mantenerla. Y por eso es tan importante de que, si bien no se va a llegar a una decisión perfecta, incluso en el último órgano, en el de cierre, igualmente se da la posibilidad de que esto cambie en el tiempo. Entonces estoy también de acuerdo contigo, y también me pareció muy interesante lo que mencionas de Hart y lo de la zona de penumbra, que está también de la vigilia. También me surgen preguntas sobre, no sé, como que no me queda muy claro. O sea, entiendo el argumento contramayoritario de que los jueces no sean escogidos democráticamente, pero también me quedan dudas sobre si no hay unas alternativas que no sea total democracia de escoger a un juez y de pronto evitar que
no sé, y también permitir que también el juez, el que esté tomando la decisión, también tenga como un componente democrático. No sé si hay un punto medio Sí. entre ambas. Pues bueno, o sea, más bien eso, o sea, si ustedes no les daba un poco de duda cómo opera el derecho y cómo resuelven los jueces, pero bueno, un poco lo que voy a explicarles después se basa un poco en estas conclusiones que llevo a la primera parte. No existe un acuerdo teórico sobre la interpretación, lo dice Guastini, eso también para mí es una tesis muy fuerte, o sea, Guastini es un referente muy claro también en el tema de interpretación constitucional. Y mi duda es, obviamente, basado en México, si una votación popular, una elección libre, periódica y universal en abstracto, porque no estoy haciendo pues ciencia política muy dura, no puedo, o sea, sería todo un tema establecer cómo votar por esa judicatura. Yo simplemente estoy planteando si una legitimidad directa, no sé, tal vez únicamente a las altas cortes y otras cortes, podría mejorar la legitimidad del sistema frente al argumento contramayoritario. Obviamente, no soy inocente, el argumento contramayoritario tiene una queja de vuelta, que es un término que encontré de un profesor estadounidense que escribió hace muchos años, que se llama Stephen Crowley, que es el argumento mayoritario. O sea, ¿cómo se puede justificar la elección popular de jueces en sistemas comprometidos con el constitucionalismo que implica la protección de las minorías? Obviamente ese es el punto nodal de mi investigación, pero no sé, o sea, yo creo que se puede, un poco por lo que les voy a explicar por qué, sí pensar en legitimar la judicatura de forma mayoritaria, o sea, aunque sean unas dosis, aunque sea un poco, porque un poco la hipótesis que les voy a platicar es que la respuesta es interrogante, depende de cómo se piense la legitimidad del poder político, que es un poco la conclusión que llegué, que me gustaría como compartírselas, que siento que no se habla mucho de la legitimidad de la judicatura, o sea, se asumen muchos presupuestos de partida, y creo que es importante que la legitimidad de la judicatura va concadenada no solo a la primera hipótesis que les intenté platicar, que es la indeterminación del derecho, o no, o si es determinado, también un poco anclada a la idea que tengas del poder político, porque obviamente hay concepciones súper cruzadas, o sea, en cómo se ejerce el poder político y si el poder político lo puede todo o no lo puede todo. Y si no lo puede todo, ¿con base a qué razones o valores justificas que el poder político no lo pueda todo? Que también hay unas como interrogantes ahí. Entonces, bueno. Lo que me baso para esto, que tuve que crear como una tesis también para poder exponer, es el debilitamiento de la tesis Hamilton-Marshall, ¿no? Como el derecho es indeterminado, anclar la legitimidad de la judicatura en el mismo derecho, en la Constitución, ya es un poco más dudable, ¿no? Es un poco mi hipótesis, o sea, esta tesis, que es como la tesis canónica para justificar la aplicación de la jurisdicción constitucional, ya no es tan fuerte. Bueno, ahí está un poco lo que dice Ferrayoli de nuevo, creo que ya me entendieron, entonces podemos ir un poco más rápido. O sea, una pretensión de que la legitimidad reside exclusivamente en la ley, la indeterminación hace pensar que es complicado afirmar esta legitimidad de forma plena y llana. O sea, como lo argumenté, creo en que la ley sí da ciertas pautas, pero también hay espacios para interpretación, para creación normativa. Es indiferente eso, o sea, hay creatividad, hay voluntad, hay un acto de voluntad de la judicatura. ¿Es importante pensar en la legitimidad de la judicatura? Pues sí, yo creo que sí. La reforma constitucional en México es muy amplia. Se plantea votar a toda la judicatura de todo el país en algún momento. En junio se va a votar la primera mitad de la justicia federal, 1.500 cargos. Claro que discutiendo inclusive con gente que sabe de ciencia política, esto le brinca, o sea, no entienden de acuerdo a las premisas de la legitimidad de una elección cómo va a funcionar esto. Se espera, digo, yo no tengo bolas mágicas, ¿no? Pero se espera una participación muy baja, una participación muy desinformada, porque van a hacer unas boletas para escoger de entre muchos nombres. Y bueno, esas son otras críticas que pues yo no estoy tratando, entonces también les pido que entiendan. Yo estoy hablando un poco del argumento teórico, no del argumento ontológico de cómo va a funcionar la elección en México. Y el argumento teórico de la reforma es claro, o sea, la soberanía reside en el pueblo expresa su soberanía en decisiones mayoritarias, la judicatura debe ser legitimada por la soberanía, entonces es posible habilitar un sistema de votación para que la judicatura tenga derecho a la soberanía a operar en el Estado, ¿no? Ante la realidad que he platicado, ¿tiene razón el poder reformador mexicano? No lo sé. Si esperaban que les dijera que sí o no. No.
también hay dudas también desde las tesis críticas, o sea, porque no quiero que entiendan, es algo muy, no, o sea, es algo novedoso, ni siquiera Gargarella, ni los que hacen constitucionalismo deliberativo, popular, habían planteado jamás la idea de legitimar a toda la judicatura por votación popular, y yo lo que quise plantearme es, ¿por qué no? Que es un poco lo que estoy intentando contestar, pero miren, hay una frase de Gargarella critica cómo funcionan las cortes, que no hay diálogo, no hay deliberación, no hay, entonces realmente la ciudadanía no está involucrada en el derecho. Entonces, bueno, Gargarella cree que es magia electoral, magia constitucional, o sea, que es algo que no sirve de nada porque si las cortes van a seguir haciendo esta función, pues realmente no cambia nada, inclusive él es muy crítico con el voto, ¿no? Él cree que el voto es un mecanismo de... espera, es que me traicionó otra vez. Sí, aquí está. No. Sí, me traicionó bastante, me llevó muy adelante. ¿Estaba aquí? Sí. No, es que sigue bajando, perdón. Voy. Ya. Ok, una teoría, estoy ahorita en esta parte de la investigación, entonces no tengo como conclusiones tan fuertes, pero bueno, pensé inclusive Robert Alexy, que es también como un paradigmático teórico del Estado constitucional. Me parece que inclusive la tesis de legitimación de la judicatura de Robert Alexy da a pensar que se puede votar por la judicatura, porque él argumenta que, o sea, él habla de la legitimidad por representación argumentativa. Él dice que las cortes tienen esta legitimidad de aplicar el control constitucional porque dicen argumentos, que son los argumentos de la Constitución. Pero él dice bien claro, porque lo corrigieron en algún momento y él luego contestó, que él está consciente que son dos factores, la argumentación y la democracia, o sea, el involucramiento con el pueblo. Entonces él dice muy claro que estos argumentos solo son válidos siempre y cuando el pueblo esté de acuerdo con ellos. Yo creo que el pueblo expresa validez también a través de la votación, creo yo. Waldron, la tesis de los críticos un poco es los desacuerdos razonables en el derecho, Mark Tushnet, bueno, Rawls, pero luego lo aplican mucho el derecho constitucional. Empezó Mark Tushnet, luego Waldron, también Gargarella habla de los desacuerdos razonables, y Waldron tiene una respuesta muy clara, o sea, cuando hay desacuerdos, ¿cuál es la forma de resolver los problemas, no? Si aquí ahorita vamos a pedir una pizza y no sabemos de qué sabor la vamos a pedir, que sé que no es lo mismo que hablar de derechos, pues vamos a votar, ¿no? Y habrá unos que querrán pepperoni y otros queso, y al final de cuentas, pues va a ganar la que más personas levante la mano. Es un poco la tesis simplista de Waldron, o sea, que los desacuerdos se resuelven contando cabezas. Luego me fui un poco a las teorías de la democracia para empezar a entender un poco los fundamentos de la misma legitimidad del poder. Y me gustó mucho, no sé decir el nombre de este autor, es Przeworski, pero bueno. Przeworski. ¿Cómo? Przeworski. Ok, sí, siempre me cuesta trabajo. La democracia obedece, o sea, el hecho de tener procesos, comicios, en un libro que él se llama que ¿por qué hacemos elecciones? La democracia obedece a que no podemos escapar del gobierno, o sea, no podemos escapar de a que alguien ejerza poder sobre nosotros. Entonces, bueno, ese es un primer punto de partida importante. Y ahí está claro, o sea, somos libres, supuestamente, que también es una premisa del Estado constitucional, la libertad, porque escogemos nosotros las leyes que nos gobiernan, ¿no? Es un poco el mito, no sé si es un mito, yo creo que hay que pensar en que no es un mito, en que es una realidad. Somos libres porque hay democracia y participamos en el poder que nos gobierna. Algo que me interesó mucho también, un clásico también aquí en España, Elías Díaz, que la ley también debe ser una expresión de la voluntad general. Entonces también, si los jueces están creando derecho constantemente, inclusive Ferrajoli, que es una tesis que no se replica mucho como algunas de sus otras en sus libros, en algún libro él habla del derecho viviente y el derecho, es como el derecho estático y el derecho viviente. Luego Ferrajoli en muchas otras obras dice que él no cree en la producción jurídica de los jueces, pero sí que en un libro, que es por aquí tengo la cita, reconoce que hay derecho viviente. Entonces, me hace pensar que si la ley tiene que ser, o sea, si la ley es expresión de la voluntad, en cierta medida votar por jueces tal vez afirme pues estas prerrogativas del poder democrático, ¿no? A ver, entonces, ya. Bueno, aquí está lo de la Gargarella que ya les platiqué. Pues eso, pues ya voy a concluir, pues un poco lo que llevo, concluyen que la legitimidad de la judicatura depende sobre la perspectiva de la legitimidad del poder político que tú asumas. Obviamente existe la legitimidad totalitaria, Hobbes es muy famoso por ser pues el ejemplo de esto, ¿no? Hobbes cree que el soberano no se puede limitar a sí mismo porque es el soberano.
Entonces, que no hay forma de limitar el ejercicio de la soberanía. Que bueno, muchos matices, porque obviamente hay muchas lecturas de Hobbes y no quiero que me acusen de nada grave. A mí me gustó mucho esta tesis de Ferrero, que creo que va un poco a resumir a lo que quiero llegar, que quienes defienden realmente la judicatura contramayoritaria basada en experiencias históricas, creo que es la única forma de hacerlo, porque creo que si no, teóricamente, si tú no te amparas en que la democracia va a estar destinada a equivocarse si no tiene límites contramayoritarios, lo que he intentado exponer es que la misma teoría por sí misma no se sostiene. O sea, necesitas como ese fundamento histórico, empírico, de que algo ya sucedió cuando esta no tuvo límites, para realmente amparar la legitimidad de que haya un poder, contrapoder, como dice perfecto Andrés Ibáñez, que limite las decisiones de las mayorías. Entonces, en síntesis, lo que les puedo platicar de mis hallazgos es eso, que la teoría más fuerte de los jueces de la justicia contramayoritaria, de la judicatura contramayoritaria, reside en la tutela de las precondiciones de la democracia. Eso sí es una conclusión que creo que Ferrajoli es, o sea, aunque no lo dice así tal cual, eso es, creo que es muy notorio porque su argumento es siempre el miedo a la vuelta al totalitarismo, a la vuelta de la guerra. Pero bueno, entonces voy con esto que me encontré el otro día, que es un libro muy curioso de Ferrero, que se llama, creo que, Las ciudades invisibles y el poder de los hombres secretos. Y bueno, en este libro habla de que la legitimidad debe incluir la posibilidad de la alternancia política, que ahí es donde se une para mí la teoría constitucional con la teoría política, porque bueno, es algo de Dahl, ¿no? O sea, de que las elecciones competitivas, la verdadera democracia, es aquella que permite realmente la alternancia. Entonces se une realmente para mí también otra de mis conclusiones, de mis hallazgos. Tampoco se puede hablar de judicatura sin democracia y sin teoría política. O sea, pretender ocultarlo y construir una tesis únicamente sobre el derecho, creo que eso es lo que da más confusiones. Entonces, bueno, también Elías Díaz tiene su teoría de la legitimidad, que debe haber una combinación, si no todos son extremos, entre legalidad, la aceptación de las propias personas y alguna teoría de la justicia contingente, como son las teorías de los derechos humanos, pero que debe incluir alguna teoría de la justicia, una teoría de la legitimidad. Bueno, me gusta mucho esta frase de Arendt, que la empiezo a usar mucho al final, que es un poco lo que Ferrajoli viene a afirmar, pues Arendt ya lo había declarado, ¿no? Que la soberanía no existe porque un hombre solo no habita en la tierra, lo habitamos muchos. Entonces, este es el gran fundamento de la idea política arendtiana, que es la política como pluralidad, y cómo la política debe tutelar esta pluralidad, es decir, que todos somos diferentes entre nosotros, y por eso la idea de un soberano que puede oprimir esas diferencias es peligrosa, ¿no? Bueno, este es mi epílogo, que no sé si formará parte de mi investigación, pero es una tesis que he discutido con el profesor Oscar de pues la verdad y la judicatura, ¿no? Si hay un ocultamiento en que realmente creemos en que un grupo de personas que de acuerdo a ciertos conocimientos científicos, inclusive ya en el estado de cosas actual, yo diría más filosóficos que científicos, o sea, la argumentación constitucional, yo creo que hay más filosofía que ciencia exacta realmente, y si hay un grupo como de filósofos que pueden realmente tutelar lo que sucede en una sociedad o no. Eslon habla de la falacia del sabio, de la epistocracia, él también habla de legitimidad política, y bueno, él un poco habla de esta falacia que tampoco, es presumible que hay personas que saben, pero tampoco esas personas que saben tienen por qué gobernar. Es un poco la falacia. Tarufo, un procesalista también de derecho, afirma que el Estado constitucional persigue la verdad, que eso me enfrenta a mí una tesis difícil de contestar. Hay verdades en una comunidad política, cómo se construyen las verdades en una comunidad política. Walser hace mucho tiempo publicó un paper muy ejemplar de este tema, porque él habla un poco de que en las facultades de Derecho empezó a crecer esta idea del juez filósofo, ¿no? Y de que el juez pueda acceder a una verdad y aplicarla, pero bueno, Walser contesta que no, que hay que recordar que en política la opinión del filósofo es una más, no es una verdad. Entonces eso también choca un poco con la idea de verdades en el Estado constitucional. Y bueno, Arendt, que es quien más le gustó, un paper hermoso de ella que se lo recomiendo yo a todo el mundo, tiene que ver con todo, verdad y política. Ahí habla, bueno, primero en su libro de la Revolución, ya había dicho algo que Waldron le critica, que si se comparaba la República Romana con Estados Unidos de Norteamérica, la soberanía la ostentaba la Suprema Corte, porque es la Suprema Corte quien contaba la historia del pasado de la historia soberana. O sea que en la Constitución residía la soberanía, había una historia de soberanía, porque él habla de cómo en Roma, ella más bien habla de cómo en Roma, todo el poder político era derivado del mito fundacional romano, ¿no?
Entonces ella dice, en Estados Unidos de Norteamérica la verdadera soberanía está en la Suprema Corte. Waldron la critica por eso después, pero... Entonces lo que más me gustó del paper que les decía, que es de donde parte esta duda, que es como un epílogo, o sea, que si Hannah Arendt dice, el triunfo del Estado constitucional actual es que esta gran debate, aquella discusión, pelea que ella dice que sucede cuando condenan a Sócrates a tomarse la cicuta, o sea que entonces Platón se aleja de la política, de la polis, porque le da miedo enfrentar un poco como el mismo destino, entonces que la academia, el pensamiento, la filosofía, el acceso a la verdad se separa de la vida política, entonces que la vida política y la filosofía pues caminan como dos rutas separadas, y esto es interesante porque Arendt dice, tal vez el gran triunfo del Estado constitucional contemporáneo es que ya el poder político admite que hay personas dentro del Estado que están dedicadas a la búsqueda de la verdad, entre las que menciona a la judicatura independiente e imparcial. Y bueno, es un poco lo que he investigado en estos meses. Espero que les haya gustado. Muy bien, pues muy interesante. Y como viene siendo tradición en el taller, abrimos un turno abierto de palabras para toda persona que quiera intervenir. Si están en el aula, que vengan aquí a hablar. Ven aquí a hablar. Es para salir en el vídeo, que se te oiga bien la voz, que te oigan los que están en su casa. Bueno, qué vergüenza. A mí esto me surgió una duda dicen que se separa mucho, como que ahorita no hay mucho aspecto democrático dentro de la judicatura. Yo creo que sí hay un componente, porque al momento en el que las personas demandan o se acercan a la judicatura, tienes que hacerlo con argumentos y tienes que convencer al juez. Hay una discusión entre la persona que demanda o que llega a la judicatura y el propio juez. Entonces yo creo que sí hay un aspecto democrático en ese aspecto. También no sé cómo funciona en España, pero en Colombia, en la Corte Constitucional, se reciben muchos amicus, que son amigos de la Corte, entonces se consultan a varias organizaciones, personas que quieran participar y ayudar a la Corte a tomar una decisión. Entonces yo creo que sí hay espacios de democracia democráticos que no requieren una votación, sino que precisamente me parece más valioso cuando hay una conversación, más que escoger un nombre en unas hojas por unos jueces o un partido o lo que más. Entonces yo creo que hay otras formas de garantizar la democracia que necesariamente no son la votación, y creo que si esta tesis de cuestionarnos más de dónde viene la legitimidad nos puede ayudar incluso a mejorar estos espacios democráticos dentro de la misma judicatura, de las discusiones judiciales. No sé, y pues yo también he trabajado haciendo sentencias y todo, y pues conozco que se reciben opiniones de muchas personas, de los abogados, de las organizaciones, de las mismas víctimas, que contribuyen a hacer la sentencia aún mejor y a llegar a decisiones mucho más justas y no sé, como que como jueces, incluso pues, no sé, desde la jurisdicción pues, donde trabajo, recibimos muchos comentarios y observaciones a las decisiones. Entonces, cuando recibimos observaciones, tenemos que contestar a esas observaciones y justificarnos nuevamente, e incluso cambiamos muchas cosas de las sentencias para garantizar que las opiniones de los demás también sean incluidas. Entonces, creo que se pueden mejorar los espacios democráticos en la judicatura sin necesidad de votar. Okay. Vale. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Digo, yo personalmente, no sé si me quieren como sacar una confesión, o sea, estoy de acuerdo, inclusive, pues yo creo que lo que apunta Sofía va un poco encaminado a las teorías de justicia constitucional dialógica, de liberativista, o sea que más bien la legitimidad se construye en diálogo y no en el sí o no que menciona Gargarella, que tiene defecto el proceso de votación, ¿no? Pero un poco lo que yo intuí es que sí hay buenos argumentos, sí hay diálogo, o sea, puede haber, pero que no sé, creo que al menos lo que fui leyendo de Tchaikovsky, o De Tchaikovsky, perdón, es un nombre difícil para un mexicano. Es eso, ¿no? Que realmente, y al menos Waldron nunca habla de votación directa, pero, o sea, él dice que los desacuerdos, pero nunca habla de legitimar a la judicatura votando, él simplemente dice hay desacuerdos razonables, y la forma de resolver desacuerdos de forma clásica es votando.
creo que también va a llegar un punto en que, aunque tu punto es muy bueno, sobre ciertos asuntos, siempre va a haber buenos argumentos para defender dos puntos de vista de una cuestión constitucional y va a ser necesario votar. Entonces, el punto aquí es, se puede innovar, claro, la judicatura a través de que haya procesos de diálogo, de exposición de argumentos, pero creo que ineludiblemente también se suma la legitimidad si encontramos la forma en que las personas participen directamente o no en la selección de quiénes son. No sé si la votación directa es una opción, o sea, no sé si mantenerlo un poco en un sistema de partidos, o sea, que tal vez suene una locura, pero yo les quiero platicar algo que no lo reflejé en la investigación, pero más bien en las diapositivas, pero había algo que decía Alexis de Tocqueville cuando observó la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica, y él veía con terror y decía, es que cómo es posible que se vote tanto en Estados Unidos, la humanidad se está acercando trágicamente hacia la igualdad. Entonces yo también cuando leí, eso lo leí en Bobbio, en Liberalismo y Democracia, yo pensé que pues si tal vez este paso de empezar a votar por la judicatura, ahorita nos suena muy loco porque no se ha hecho, pero pues tal vez en 100 años sea la realidad de cómo entendemos la igualdad política. Así como hace 300 años era impensable, no más, en Inglaterra, en las primeras cámaras parlamentarias, era impensable que se votara a los lores, quienes estaban en la cámara, ¿saben? O sea, la humanidad se ha ido acercando hacia la igualdad y la votación ha ido adquiriendo más protagonismo. Y lo dice, de hecho, bueno, creo que no salió esa frase, pero la escribí justo ayer y dice, es de Przeworski, que él dice, las elecciones competitivas son una mota de polvo en la historia de la humanidad. O sea, realmente se llega hablando muy poco de elecciones y democracia en la historia de la humanidad. Entonces creo que esta idea de votar por jueces a mí me suena bien teóricamente, sé que tiene sus defectos que intenté exponer, o sea, pero creo que inevitablemente si la humanidad va en un camino sin igualdad, la elección, o sea, el hecho de que, sabes que ya hablamos, ya discutimos, ya dialogamos, pero yo quiero decir sí o no, es el voto, no sé. Creo que ineludiblemente puede haber buenos argumentos, pero ineludiblemente sí el voto está aquí para quedarse como un método de resolución de conflictos, o la otra gran opción de las teorías de la justicia, ¿no? Que es el azar. Pero no sé, entonces eso no lo hablé en mi TFM, porque escoger a la judicatura por el azar, quién sabe, tal vez sea mejor que escoger por votación, no sé. ¿Más intervenciones? ¿Va usted a intervenir? ¿Vas tú? Pues. ¿Qué pasó? Bien, pues muchas gracias, Miguel, por la ponencia y por mostrarnos un poco del trabajo que estás construyendo o que has construido en estos años, ¿no? Que me tocó conocerte cuando llegaste y obviamente ya de antes nos conocíamos, pero me da gusto ver cómo has avanzado en la profundización de estos temas que a veces suelen ser un poco complejos. Pero a mí, digo, me quedó un poquito ahí la duda en el tintero de si estás a favor de estos... Pues creo que vale la pena responderlo, ¿sabes? O sea, incluso teóricamente. Y citando un poquito a Bernard Williams, que es un pluralista, él sostiene que ponerte en el pluralismo o en lo que la compañera expuso de manera muy práctica de cómo una deliberación puede llevar de una mejor decisión, él invitaba a los filósofos a ponerse un poco en una posición un poco no cognitivista, en poner en la esfera de lo definible, viendo más allá si algo es verdadero o es falso, o puede que no sea ni verdadero ni falso. Entonces yo creo que la democracia tiene una importancia independiente también como legitimador de esta maquinaria que genera normas. Entonces no sé si una posición así tan monista o tan cerrada de la relación entre Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales puede llevar a deslegitimar todo ese entramado como tal. Entonces, primero yo creo que vale la pena que te mojes ahorita que estás antes de defender tu TFM, de saber si estás en contra de un proceso democrático que ya el caso de México es algo particular.
Sí. pero en particular de este tipo de herramientas democráticas para legitimar el poder. Sí, claro. Y de nuevo, gracias y felicidades por la presentación. Gracias a ti. A ver. Sí, o sea, teóricamente y estoy a favor, pero con unos peros, ¿no? O sea, creo que para que a pensar en una elección de una judicatura se tienen que cumplir, creo que lo dije un poco, como pues todas las garantías que menciona Dal para llegar a la poliarquía. Creo que, bueno, poliarquía es un poco lo que utiliza Dal para referirse a la democracia, porque cree que la democracia teóricamente es muy imperfecta, para hablar de que alguna vez ha existido la democracia o va a existir la democracia en la Tierra, ¿no? Entonces, mi respuesta es sí, o sea, y lo hago desde una intuición bien básica, ¿no? Y yo me acuerdo que me lo preguntaba en la carrera, o sea, ¿por qué si se vota por escoger a quienes hacen las leyes, no se vota por escoger a quienes las interpretan? Entonces, creo que en una democracia con estas características, que son muchas, o sea, pero particularmente apuntan a la calidad democrática, o sea, qué tan informado es el proceso de participación, o sea, eso, qué tan competitivas son, bueno, son muchas las características que pone Dal, la verdad no me las sé de memoria, pero sé que establece cómo crear una elección que realmente sea cercana a la democracia. Y yo creo que sí, en ciertas situaciones y lugares geográficos que la democracia esté bien, no entiendo por qué no hablar de que las personas pueden escoger a su judicatura. Francamente, yo lo creo así. En el caso de México, porque creo que la democracia implica una ley de la confianza, ¿no? O sea, y creo que esta idea contramayoritaria se construye en esta idea de que las mayorías siempre se van a equivocar y siempre se van a equivocar. ¿Qué te digo? Nos da este problema de, pues bueno, si las mayorías se equivocan, pues ¿por qué vivimos en democracia, no? O sea, estamos en una perpetua paradoja y yo no creo eso. Yo creo que las mayorías son virtuosas. Creo que se pueden construir formas de que las mayorías sean virtuosas, de que lleguemos a buenos acuerdos. Te digo, estoy de acuerdo contigo. Buenas argumentaciones con los dos. O sea, creo que un buen proceso incluye argumentos, incluye liberación, incluye participación, pero los titulares del poder, vaya, siempre van a ser las mayorías, porque somos nosotros, o sea, y creo que es la virtuosidad, ¿no? Que hay que lograr que eso sí no es mi tema, sé que se ha hablado mucho, cómo lograr que las mayorías sean virtuosas, creo que hay mucha literatura, pero bueno, en síntesis creo que sí, que teóricamente yo sí estoy a favor de que no hay un poder en el Estado ajeno a la sujeción democrática. Es un poco lo que yo creo. Y entre más fuerte es esa sujeción democrática, creo que es mejor para los principios que un Estado democrático supuestamente persigue. No sé si fui claro o volví a ser esquivo. No. Gracias. Bien, pues bueno, muy interesante, muchos temas, muy amplio todo, ¿no? Yo tengo otra visión, o al menos te voy a comentar algunas cosas que te pueden ayudar. La primera es que me ha sorprendido que hablaras de derechos fundamentales como contramayoritarios. Claro, normalmente se habla de la oposición entre derechos y democracia, pero sería mejor hablar de mayoría parlamentaria. La oposición entre derechos y mayoría parlamentaria. Y sobre eso hay mucho, pero por ejemplo, un caso sería Berlusconi en Italia o ahora Trump, que los jueces están defendiendo los derechos frente a la mayoría parlamentaria. Entonces, si la fuente de legitimidad es el pueblo y la de elección popular, y es la misma fuente de la mayoría legislativa, es difícil que un poder controle otro poder. Y ahí hay un problema, creo. Después, has dicho que la independencia y la parcialidad son contramayoritarias. Quizás sean contramayoritarias, pero la independencia precisamente lo que dice es que el juez no ha de estar presionado externamente. Sí. No ha de decidir presiones externas, ya ha de decidir de forma independiente, ha de tener su propio criterio. ¿Hasta qué punto es independiente un juez elegido democráticamente por votación popular? Tengo dos temas más, pero ya creo que esto es... Bueno, es que siento que me he liado un poco porque no iba muy bien con la diapositiva, pero no sé si fui claro, pero
es Ferrajoli quien dice que los derechos, o sea, palmariamente, de hecho, bueno, ellos dos, o sea, son los que, perfecto, Andrés Ibáñez y Ferrajoli, los que dicen que los derechos son contramayoritarios. Creo que yo particularmente no tengo una visión, o sea, siento que es muy fuerte, lo hemos platicado, ¿no? Declarar a los derechos como contramayoritarios, porque justamente se supone que tienen un ideal emancipador, ¿no? Entonces como que se crea una paradoja de si los derechos surgen de un ideal emancipador, pero luego en el Estado constitucional contemporáneo se vuelven contramayoritarios, pues sí hay un poco una paradoja ahí, que más bien fue un poco la que intenté exponer, o sea, yo creo que Ferrajoli es el que asume que son contramayoritarios porque están en la esfera de lo no decidible, entonces que están indisponibles a las mayorías políticas. Inclusive él dice una frase muy fuerte que fue de las que no pasó, pero él dice que ni la unanimidad de los consensos, él dice, ni el consenso de los consensos, ni la misma unanimidad pueden cambiar la situación de los derechos fundamentales en la Constitución. Entonces, como que él creo que es el que asume una postura contramayoritaria que lleva él también a decir que la independencia y la imparcialidad son contramayoritarios justo por lo mismo, porque un juzgador que está sometido a presiones políticas, él habla de la diferencia entre si no fui muy claro, legitimidad cognitiva y legitimidad política. Y él cree que únicamente los jueces deben ser legitimados, deben tener legitimidad cognitiva para poder ser independientes realmente y buscar como la verdad bajo sus propios criterios. Entonces, por eso él se pronuncia abiertamente entre que la legitimidad mayoritaria, o sea, la legitimidad democrática del electorado, él lo menciona, es totalmente contraria a la idea de imparcialidad e independencia. Por eso él dice también que son valores tendencialmente contramayoritarios, inclusive en conflicto con la democracia política. Y bueno, sí, o sea, lo segundo que me comenta de que un poder controla otro poder, sí, o sea, creo que eso lo intenté que se viera reflejado, ¿no? Con esta idea de la objeción contramayoritaria con la objeción mayoritaria. O sea, que si se puede hablar de protección de derechos, inclusive también se me fue, pero también partía de un gran paradigma que es el test del artículo 16 de la Declaración de los Derechos Fundamentales, que supuestamente un pueblo que no tiene derechos garantizados ni separación de poderes no tiene constitución. Entonces sí, esa es como un poco, creo que la duda que no sé si vaya a poder resolver a la que se enfrenta esta investigación, ¿no? De qué pasa con el Estado constitucional si ya el Poder Judicial es legitimado mayoritariamente y con la garantía de los derechos. Muy bien. Las segundas inquietudes vienen con respecto a Dworkin. Digamos, la última parte, cuando has dicho que, digamos, al final se convierte más flexible, ya es mayor y eso, digamos, él es un objetivista moral. No es un objetivista como Platón, pero es un objetivista después del segundo Wittgenstein, o sea, después, digamos, del giro pragmático, ¿no? Entonces, él mantiene sus ideas y no sé si te acordarás de las clases de metodología jurídica de la polémica entre Berlin y Dworkin. Y Dworkin mantiene, frente al escepticismo, el deber de la responsabilidad. O sea, los jueces y los filósofos han de encontrar los valores en armonía porque eso es su responsabilidad, ese es su enfoque. No hay nada más fácil que encontrar los valores en disenso. Pero dice Dworkin, lo que vence al escéptico es el deber de la responsabilidad, el dar soluciones, ser coherente, la armonía. Bueno, eso es una cosa. Y ese es el punto más difícil de Dworkin, el de la única respuesta correcta. Pero yo creo que lo mantuvo, lo mantuvo y es el noble sueño. Sí. Pese a que, como has dicho, a ti te gusta más Guastini y su enfoque de la interpretación constitucional. Sí. Ok. Pues bueno, creo que lo platicamos un poco, que Dworkin era un autor que cuesta trabajo, o sea, es un autor... sí, o sea, estoy consciente que en Justicia para Erizos, que creo que es su último libro, que él habla un poco de que pues él se considera un erizo y no un zorro, ¿no? Porque él, o sea, lo justo es tú a lo largo de tu vida tener como una serie de valores y ser congruente con ellos, y creo que lo que Dworkin cree, tal vez si lo adaptáramos al debate constitucional actual, yo lo pensé, creo que no lo tal vez no alcance a verse reflejado en mi investigación, pero que Dworkin pues cree en la ponderación de los derechos como forma de interpretación constitucional
que es algo que lo que Ferrajoli está en contra, Alexi no, pero porque Working cree que para ser un erizo y ser congruente con los valores a lo largo de tu vida, nunca has de sacrificar un valor palmariamente como en virtud de otro, ¿no? Siempre has de intentar que cuando vas a optar por uno por sobre otro, vas a intentar que el valor que vaya a ser sacrificado, o sea, o que vaya a ser menos privilegiado, pues no sea palmariamente descartado, ¿no? O sea, eso sería actuar de forma no virtuosa, de forma injusta, porque has de mantener como los valores en armonía a lo largo de tu vida. Creo que sí se podría ver reflejado en su interpretación constitucional, pero bueno, no sé qué decirle al profesor. Working me cuesta trabajo. No, pero está muy bien. Has o sea, una cantidad de autores y una visión muy amplia, ¿no? Y por último, por último, lo de las elecciones. Lo hemos hablado un poco durante la comida. Esta confianza en las elecciones. Te voy a plantear dos supuestos o dos planteamientos, a ver qué te parecen sobre la legitimidad democrática. La primera idea sería, yo por ejemplo a mis estudiantes de filosofía política les planteo, vosotros cuando votáis como seres racionales o como seres razonables, según Rawls. ¿Qué quiere decir? ¿Vosotros maximizáis la utilidad o pensáis en vuestro interés egoísta como seres racionales? ¿O como seres razonables os estáis dispuestos a sacrificaros por la comunidad, aceptar el principio de la diferencia, aceptar los principios según Rawls? Mi pregunta sería, ¿la gente que vota a los jueces vota como seres racionales o como seres razonables? Sí. Ese es un tipo de cosa. La segunda, la elección popular, lo que veníamos comentando, el Brexit o otras elecciones, la elección de Trump, el referéndum en Colombia, se vota y la gente dice el pueblo se ha equivocado, porque se vota cosas que no. Entonces, esto lo hemos hablado muchas veces también, sí. Hay un criterio de legitimidad que es la elección popular, que es el pueblo, pero hay otro criterio de verdad política que no es el pueblo. Claro. Y además se complica más porque hay otro criterio que es la verdad jurídica. Y la verdad jurídica no es la verdad política, ni tampoco es la verdad del pueblo. ¿Cómo lo ves esto? Sí, ok. Bien, pues lo veo difícil. Es indudablemente... ok, sobre... yo creo que un poco lo que... No sé, o sea, mi investigación tiene que reflejar o intento que... Es un poco tal vez la separación de la teoría como de la democracia, que es la democracia como en el mundo ideal, y cómo funciona la democracia, ¿no? Yo creo que es el problema de tal vez afirmar que los votantes son racionales o son razonables, reside en que justo recurro de nuevo a Hannah Arendt, pues que somos plurales, ¿no? Entonces dentro de quien vota va a haber gente que vote egoístamente, pero también va a haber gente que vote virtuosamente de acuerdo a un sistema de valores, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que ustedes conocen gente que vota de forma egoísta y gente que vota pensando en los demás. Tal vez el último sea menos común, pero los hay. Sí, el dilema de la verdad, que bueno, lo hemos discutido mucho, la verdad jurídica, la verdad política y la verdad del pueblo, ¿no? No sé, me parece que el problema de ese planteamiento, y lo contesto con humildad, pues es que es el problema pues del conocimiento, ¿no? O sea, toda teoría tiene una pretensión de verdad que nunca es realmente comprobable. Y creo que la elección popular como método al menos lo que se presume, que estoy como en esta paradoja, que creo que Working dice la paradoja de Hume, porque no me puedo salir como de un sistema de valores, pero al menos lo que se presume es que el voto es la forma en resolver estas diferentes visiones de la verdad, ¿no? Creo. O sea, creo un poco que es lo que se presume, que sé que no estoy diciendo una verdad, porque también estoy yo dentro de un sistema que cree que el voto es la forma de resolver como las controversias. Que lo difícil es eso, ¿no? Que es el gran debate de si la verdad puede ser vista desde afuera, pues tal vez yo no la puedo ver, entonces no puedo responder. Creo que no puedo responder cuál es la forma entre resolver las disputas entre la verdad del pueblo, la verdad jurídica y la verdad política. Creo que son diferentes, creo que la verdad jurídica particularmente es más identificable, pero no sé qué tan diferenciable es la verdad política de la verdad del pueblo.
o sea, hay ideales políticos, pero ¿por qué esos ideales políticos habrán de ser obedecidos si no se sustenta en un deseo tangible, ontológico, como del pueblo en lo particular, ¿no? No sé si fui enredoso o intenté resolver. Una pregunta. Okay, ahí se ve. Sí, bueno, pues me uno primero a las felicitaciones, igual por darnos esta cátedra. Creo que eres una persona muy capaz para poder hablar del tema, más allá de un tema intelectual crítico, que creo que es lo que nos falta actualmente en la sociedad, y por lo menos hablo no solamente como estudioso o maestrante, sino como mexicano tal cual, que no se queja de un tema de la reforma judicial. Mi duda va más alusión a lo que comentaba el profesor Oscar con respecto a working y con respecto al tema de las mayorías que también habían comentado con respecto a Colombia y demás, que no me queda muy claro. Corrígeme si me equivoco. Creo que working establece como dos formas de ver la democracia, o dos acepciones distintas de ver la democracia. Una democracia normal que conocemos como ¿cómo decirlo? La potestad del mismo pueblo que tiene en su mayoría, y que esa misma mayoría del pueblo se aqueja o se le añade el mismo gobierno como tal, y que esta misma forma de democracia podría partirse con problemáticas como lo que sugiere aquí. A lo mejor la mayoría, o lo que la mayoría decida, no siempre es lo que es moral, lo que es correcto, la verdad jurídica, o no viene apegado, o no viene acompañado. No obstante, eso no lo hace más democrática esa misma decisión. Y otra forma, o otra acepción distinta, es lo que yo entiendo como una concesión asociativa, donde se entiende el mismo gobernado como tal, como un asociado a una empresa política, que esa empresa política y esa democracia solamente se verá resguardada en el momento que todos los derechos fundamentales de los mismos asociados se vean resguardados, y por ende no será, o si los derechos de las minorías no se ven resguardados, por ende eso no será de manera, o no será democrático como tal. Entonces me gustaría más o menos saber qué consideras más tú una democracia donde las mismas personas se gobiernan a sí mismos y vienen acompañados del Estado, o que el Estado se acompaña de la mayoría de cada una de las personas. Ya, claro. Pues bueno, o sea, no recuerdo como esa idea particularmente en Working, la verdad, pero creo que puedo resolver un poco con los autores que he mencionado, ¿no? Que es justo esta idea de Hannah Arendt, ¿no? Que la soberanía no es de nadie, es de todos. Entonces, pues que sí, que una decisión racional, yendo ya, creo que estamos ya muy en el campo de la como filosofía política dura, pues que una decisión racional tiene que obedecer como al interés de todas las personas, ¿no? Que es como, yo creo que es Habermas quien o sea, el ideal como el del libertarismo profundo, que dice que para que una decisión sea racional, pues todo el agente moral tuvo que haber participado como en la construcción de esa decisión, ¿no? No sé, creo que el problema, al menos me acerqué un poco a Habermas, o sea, también no quiero pecar, yo estoy seguro que el profesor Oscar lo conoce más, pero creo que el deliberativismo, al hacer tantos requisitos procedimentales o esta idea, también se peca de tal vez imperfección, o sea, peca de perfeccionismo, que no sé si puede haber un proceso liberativista en el que realmente todas las concepciones de todas las personas puedan ser aseguradas, porque volvemos a lo mismo, a la crítica que te digo, voy a contestar con otros autores, a los desacuerdos razonables. No importa, igual, de hecho ya me acordé. Waldron contesta un poco esa idea, o sea, Waldron dice, es que saben que a final de cuentas, no importa que se tomen o no las opiniones de todos en contra, eso no quita, es su crítica con el deliberativismo, que él dice, no quita que a final del día, por más deliberación que haya, por más pláticas que hayas, por más argumentos racionales que se viertan, no quita que a final del día va a haber desacuerdos, ¿sabes? O sea, creo que estoy de acuerdo contigo, el ideal regulativo democrático debe contemplar que todas las personas que sean afectadas por la decisión participen en la decisión, pero creo que también estoy de acuerdo con Waldron en que a final del día va a seguir habiendo desacuerdos, ¿no? O sea, una buena plática creo que no implica que los desacuerdos desaparezcan.
Sí, solo quería añadir que la paradoja de la democracia deliberativa, que le dediqué un artículo, lo que pasa que no está en acceso abierto en la revista Sistema, digamos, se incluyen tantos requisitos para la democracia, como acabas de decir, que eso asegura un resultado legítimo, pero queda muy poco margen para la democracia, para la votación. Entonces, para que la decisión sea legítima, se incluyen muchos requisitos, que todos contribuyan, o sea, que todos sean tratados por igual, se respete la igual dignidad, etcétera. Son muy densas las condiciones y al final, de tan densas que esas condiciones, a lo mejor son de imposible cumplimiento. Y entonces la democracia deliberativa no... Pero, digamos, si los prerequisitos son muy densos, entonces eso, dando un poco por donde vas, digamos, si los derechos se conciben, es un problema de interpretación, si los derechos se interpretan de una manera muy densa por el constituyente, digamos, la labor del juez es menor, está más... Pero, por ejemplo, en la Constitución norteamericana, la 14ª enmienda, todos serán protegidos por igual de las leyes. Bueno, más o menos, digamos, esta fórmula ha servido para que se interprete de muchas maneras, ¿no? Y ahora está sirviendo para que los transgénero puedan ir al ejército, ¿no? Que lo ha invocado un juez federal, ¿no? O incluso puede servir para lo de la ayuda, las ayudas... esta política de Trump de la ayuda al desarrollo, esta organización, ¿no? Se puede utilizar por la 14ª enmienda según qué colectivos. Pero es una cuestión de interpretación. Sí. Ese juez lo tendrá clarísimo. En cambio, Trump no lo tiene clarísimo. Dejar esto en manos del juez, habla de verdad jurídica, dejar en manos esto del pueblo, si el pueblo vota a Trump, no sé. Ese es el debate. Creo que sí. No sé si quieres decir algo. No, yo creo que ya terminé. Bien. Pues muchas gracias al ponente, Miguel Ramírez. Ha sido muy interesante. Creo que han salido muchos argumentos. Muchas gracias a todos los asistentes. Y les empieza la próxima sesión dentro de 15 días. Muchas gracias a todos los asistentes por online. Y hasta la próxima. Gracias.